El Mayo Zambada es uno de los narcotraficantes más peligrosos y uno de los que mejor ha evadido la ley, como lo demostró hace poco en la operación de Sinaloa. Fue en el frío de una madrugada de febrero, en los intrincados territorios del Triángulo Dorado. Se desplegó un operativo sin precedentes que resonaría en los archivos de la historia. Las sombras de las montañas envolvían a las fuerzas de la Marina, mientras se internaban en la densa selva de la sierra. Lo que parecía ser un procedimiento rutinario, pronto revelaría su verdadera naturaleza. Una cacería implacable en busca del esquivo Mayo Zambada, el legendario capo que había desafiado la ley durante décadas, tejiendo una red de impunidad a su alrededor. A lo largo de su vida dedicada al narcotráfico, el nombre de Mayo Zambada había alcanzado un estatus casi mítico en los círculos del crimen organizado. Sin embargo, esta vez, el destino parecía haberle alcanzado. Una delicada información de inteligencia había proporcionado el crucial dato sobre la ubicación actual del esquivo capo, encendiendo la chispa de una operación largamente planeada. Con precisión militar, las fuerzas de seguridad se abrieron paso a través del terreno hostil, avanzando hacia el remoto rancho donde se rumoreaba que el poderoso líder se ocultaba. El suspense se palpaba en el aire mientras cada paso los acercaba más al ansiado encuentro con Ismael, el titán de Sinaloa, cuya captura representaría un golpe devastador para el imperio del crimen que había construido con astucia y brutalidad. A pesar de la rapidez con la que las fuerzas de seguridad actuaron y del allanamiento meticulosamente ejecutado, se encontraron con una feroz resistencia que los tomó por sorpresa. El rugido de las armas de fuego resonaba en la oscuridad de la noche, iluminada por destellos de combate. Una vez más, el escurridizo Mayo Zambada burlaba los intentos de captura. En esta entrega de la saga del narco de finales de los 70, el relato del fugitivo se tejía con hilos de intriga y astucia. A lo largo de los años, este criminal había esquivado hábilmente el peso de la ley, nunca permitiendo que unas esposas se cerraran en torno a sus muñecas. Su habilidad para sortear las situaciones comprometedoras y su capacidad para salir indemne de los enfrentamientos eran legendarias. El dinero, su amigo más fiel, había tejido una red de corrupción que se extendía hasta las más altas esferas del poder. Se susurraba que incluso tenía informantes en cada rincón, otorgándole un blindaje casi impenetrable y una capacidad de reacción letal contra sus enemigos. En esta ocasión, una vez más, parecía que el capo había dejado perplejos a los militares, escapando de su alcance y dejándolos a merced de su astucia y recursos. Ismael, conocido también como el MZ o el M Grande, en referencia al quinto mes de mayo, es más popularmente reconocido como el Mayo Zambada, originario de El Álamo, Sinaloa. Su historia se entrelaza con las raíces del tráfico de drogas desde una edad temprana. Desde sus años de juventud, se vio inmerso en las plantaciones de opio que caracterizaban las tierras de su región natal. En aquellos campos, entre los surcos de la tierra y el aroma embriagador de las amapolas, Ismael forjó sus habilidades como agricultor. Sin embargo, su visión y ambiciones pronto trascendieron los límites de las parcelas de cultivo. Conforme su poder y estatus crecían, su atención se desviaba hacia las oportunidades más lucrativas que ofrecía el oscuro mundo del narcotráfico. Su ascenso en las filas del crimen organizado fue meteórico, marcado por una astucia innata y con una determinación inquebrantable. Dejando atrás los campos de amapola, Ismael se aventuró en el territorio peligroso y emocionante de la distribución y comercialización de narcóticos, consolidando su posición como una figura influyente en el turbio universo del tráfico de drogas. En aquellos tiempos, los grandes capos del narcotráfico eran vistos más como comerciantes astutos que como enemigos públicos número uno. Las autoridades no dirigían su atención de manera tan intensa hacia el comercio de estupefacientes, lo que permitía a estos hombres operar con un perfil más discreto. Aunque sin duda eran considerados individuos peligrosos, las cruentas guerras de cárteles que caracterizaban el panorama actual aún no habían cobrado fuerza. En esos días, las transacciones se regían por un código de honor implícito. Las balas no eran el medio de pago, y la palabra dada era sagrada. Fue en este ambiente donde Ismael Zambada, como tantos otros aspirantes a comerciantes de alcaloides, encontró su camino.
se alineó con un grupo que cambiaría el curso de su destino: el Cártel de Guadalajara, liderado por figuras prominentes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. En ese momento, estos hombres encarnaban la élite del mundo del narcotráfico en México, y asociarse con ellos significaba entrar en un universo de poder y riesgos sin precedentes. Para Ismael, este paso marcó el comienzo de una escalada vertiginosa hacia la cima del inframundo del crimen organizado. El entramado del negocio del narcotráfico en México estaba arraigado en una estructura jerárquica que permeaba todos los niveles de la sociedad. Desde tiempos remotos, los sobornos y las comisiones eran el lubricante que engrasaba las relaciones entre los capos y las autoridades, permitiéndoles tejidos de influencia que se extendían hasta los más altos cargos gubernamentales. Los enfrentamientos entre facciones rivales eran raros, ya que el respeto por la jerarquía establecía una norma no escrita que todos acataban. Las relaciones diplomáticas entre el gobierno y los narcotraficantes eran orquestadas por el líder indiscutible del cártel, como se mencionó anteriormente, Félix Gallardo. Este titán del crimen no solo dirigía operaciones ilícitas, sino que también fungía como una suerte de embajador clandestino, negociando acuerdos y resolviendo disputas en los pasillos del poder. El volumen de ganancias generado por el narcotráfico era tan desorbitado que las cifras de consumidores en el principal mercado, los Estados Unidos, experimentaban un crecimiento exponencial. Las agencias antidrogas estadounidenses comenzaron a percibir indicios de la magnitud del problema en México, ya que las autoridades mexicanas mostraban una tibia respuesta ante la proliferación de actividades ilícitas. La impunidad reinante se convertía en un obstáculo insuperable para la aplicación efectiva de la ley, mientras que el poder corruptor del dinero del narcotráfico continuaba minando la integridad de las instituciones. Ante la creciente preocupación por la situación en México, las autoridades estadounidenses decidieron asignar la misión a un agente intrépido que se sumergiera en las profundidades del inframundo del narcotráfico mexicano para descubrir sus secretos más oscuros. Enrique Kiki Camarena emergió como el elegido para esta peligrosa tarea, comenzando así una odisea investigativa que lo llevaría al corazón mismo del poder criminal en el país. Con valentía y determinación, Camarena se adentró en un mundo de corrupción y violencia, decidido a desentrañar las redes del narcotráfico. Sin embargo, su arduo trabajo pronto lo puso en la mira de los líderes del Cártel de Guadalajara. En un giro trágico del destino, Camarena fue capturado, sometido a torturas inimaginables y finalmente brutalmente asesinado, en un acto que conmocionó a ambos lados de la frontera. La muerte de Camarena envió ondas de choque a través de los corredores del poder en Washington, donde las autoridades estadounidenses se vieron obligadas a enfrentar la brutalidad despiadada del narcotráfico en México. Determinados a hacer justicia por su agente caído, se lanzaron a una intensa persecución de los principales cabecillas del Cártel de Guadalajara, en un esfuerzo por imponer un precedente y enviar un mensaje claro a los capos del país. Sin embargo, la captura de los líderes del cártel no detuvo la marea de violencia que se avecinaba. En lugar de sofocar el fuego, la detención de los principales capos provocó una fragmentación aún mayor del crimen organizado en México. Los líderes encarcelados dejaron un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por facciones rivales, desencadenando una espiral de rivalidades sangrientas y luchas de poder por el control del lucrativo negocio del narcotráfico. Los acontecimientos posteriores demostraron que el Cártel de Guadalajara era solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y extendido: la ambición desenfrenada y la sed de poder de los diversos grupos criminales pronto desencadenarían una ola de violencia sin precedentes que sumiría a México en un periodo de caos y devastación. Ismael Zambada, observando con astucia la caída de sus colegas en el mundo del narcotráfico, comprendió que no podía permitirse quedarse aislado en medio de la tormenta que se avecinaba. Con sagacidad y visión estratégica, decidió buscar alianzas que fortalecieran su posición y aseguraran su supervivencia en el turbulento panorama del crimen organizado. Tras evaluar minuciosamente las opciones, encontró en un hombre singular la compañía perfecta para enfrentar los desafíos que se presentaban. Este individuo se destacaba por su valentía, su ambición desmedida y su habilidad para sortear los obstáculos del mundo criminal. Se trataba de un sicario que había trabajado para Miguel Ángel Félix Gallardo,
un hombre cuya estatura física contrastaba con su inmensa influencia en el mundo del narcotráfico, y por ello era conocido como el Chapo. Juntos, Ismael Zambada y Joaquín Archibaldo Guzmán, alias el Chapo, se embarcaron en la audaz empresa de construir un imperio criminal. Fundaron el Cártel de Sinaloa, una organización destinada a dominar el tráfico de drogas en la región y más allá. Mientras el Mayo Zambada se concentraba en tejer alianzas con figuras influyentes y manejar las finanzas del cártel con maestría, el Chapo emergía como el rostro visible de la organización, un líder carismático y temido que encarnaba la figura del capo ante el mundo. Detrás de cámaras, el M Grande, como se conocía a Ismael Zambada, operaba con discreción, prefiriendo permanecer en las sombras y evitar la exposición pública. Su astucia y su capacidad para moverse en la penumbra del mundo del crimen aseguraban que el verdadero poder del cártel de Sinaloa permaneciera oculto, mientras el Chapo se convertía en el rostro público de la organización, llevando a cabo operaciones audaces y desafiando a las autoridades con su presencia imponente. Juntos, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán escribirían una página oscura e imponente en la historia del narcotráfico mundial. Este relato arroja luz sobre la figura imponente y temida de Joaquín, el Chapo Guzmán, en el despiadado mundo del narcotráfico. En múltiples ocasiones, el Chapo fue señalado como el capo más despiadado de su época, una figura cuya violencia y ambición lo convirtieron en el objetivo principal de las autoridades estadounidenses. En particular, el estado de Chicago lo designó como el enemigo público número 1, responsabilizándolo por el abrumador flujo de drogas que inundaba sus calles. Aunque Guzmán era la cara visible de este vasto imperio criminal, la verdadera propiedad de la droga recaía en la Federación o el Cártel de Sinaloa, una compleja red de narcotraficantes que operaban en las sombras del inframundo. El Chapo, con su genio estratégico y su habilidad para moverse en las sombras, se destacaba como un ajedrecista maestro, cuidadosamente planificando cada movimiento para mantenerse un paso adelante de la ley. Su detención en 1993 en Guatemala y su posterior encarcelamiento no lograron poner fin a su reinado de terror, ya que incluso tras las rejas, continuó dirigiendo su vasto imperio criminal, controlando las operaciones desde detrás de las paredes de la prisión. En el año 2001, la trama del narcotráfico en México tomó un giro explosivo cuando Ismael Zambada, en un acto de astucia y lealtad, se convirtió en el arquitecto financiero de la audaz fuga de su aliado, el Chapo Guzmán. Con la reincorporación del Chapo a las calles, se desató una ola de violencia sin precedentes, con enfrentamientos mortales entre los distintos cárteles en busca del control de las lucrativas plazas de drogas. A pesar de la feroz competencia, el Cártel de Sinaloa, liderado por Guzmán y respaldado por Zambada, emergió como el dominante entre este escenario de caos, consolidando su poder durante varios años. En medio de estos violentos conflictos, el Chapo Guzmán fue sindicado como el principal responsable de una serie de muertes y actos de violencia, mientras que Ismael Zambada permaneció en gran medida fuera del foco de atención de las autoridades. Sin embargo, la ley finalmente alcanzó al Chapo en 2014, cuando fue capturado nuevamente en una operación masiva de las fuerzas del orden. Pero incluso tras las rejas, la influencia de Ismael Zambada se hizo sentir una vez más, cuando coordinó una intrincada operación para garantizar la fuga de Guzmán a través de un túnel subterráneo. La fuga del Chapo en 2015 desató una cacería humana a escala nacional e internacional, con todas las fuerzas del orden dedicadas a recapturar al capo fugitivo. En medio de este caos, Ismael Zambada pasó nuevamente a un segundo plano, moviendo sus fuerzas en las sombras, mientras las miradas del mundo se centraban en la búsqueda del Chapo. Este episodio marcó otro capítulo en la turbulenta relación entre el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, dos titanes del mundo del narcotráfico cuyas acciones continuaron sacudiendo los cimientos de la sociedad mexicana y desafiando el poder del Estado. ¿Podrías imaginarte lo colosal que sería la tarea de enfrentarte a estos dos colosos del crimen? El tiempo de relativa calma para los capos del narcotráfico fue efímero, ya que la recaptura del Chapo en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos al año siguiente sacudió nuevamente los cimientos del inframundo criminal. Con el Chapo fuera de escena,
Los reflectores se volvieron una vez más hacia Ismael el Mayo Zambada, el último de los grandes capos antiguos que no había sido encarcelado. La persecución se intensificó, con las autoridades decididas a capturar al nuevo líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, de manera misteriosa, la atención de las autoridades se desvió hacia la familia Guzmán, centrándose especialmente en los hijos del Chapo, Ovidio Archibaldo y Alfredo. Aunque se han realizado numerosos intentos para localizar o capturar a Ismael Zambada, ninguno ha tenido éxito contundente hasta el momento. Se cree que actualmente se encuentra resguardado en las montañas del Triángulo Dorado, rodeado y protegido por los pobladores locales, que lo consideran un héroe y benefactor debido a su generosidad. La influencia de Zambada se extiende más allá de sus actividades criminales, ya que ha invertido en obras sociales y proyectos de desarrollo en estas comunidades remotas, proporcionando escuelas, hospitales, alumbrado público, campos de juego y otras infraestructuras que el Estado nunca ha proporcionado. Esta red de apoyo local le permite mantenerse informado sobre los movimientos de las autoridades y anticiparse a cualquier operativo en su contra. La inteligencia recibió un reporte crucial. Un rancho escondido en lo profundo de la zona boscosa alberga al legendario Señor del Sombrero, alias Ismael Zambada. Sin perder un segundo, se lanzó un operativo masivo, con helicópteros rastreando desde el aire, mientras unidades terrestres avanzaban hacia el objetivo. Sin embargo, al llegar al punto señalado, el equipo táctico fue recibido con una lluvia de balas provenientes de cuernos de chivo, o AK-47. En un frenético intercambio de fuego, las fuerzas del orden finalmente lograron asegurar el perímetro y penetrar en el rancho. Lo que encontraron allí era una escena que revelaba la presencia reciente del capo. Las habitaciones estaban desordenadas, pero no desatendidas. La estufa aún emanaba calor, y algunos platos se encontraban abandonados sobre la mesa. Era evidente que Ismael Zambada había estado allí, pero misteriosamente, había logrado escapar una vez más. Determinar la identidad del informante que había advertido al capo del operativo resulta una tarea ardua. Podría ser cualquier persona, un miembro de las fuerzas del orden, un residente local o un habitante de la zona. Como se sabía, el Mayo Zambada contaba con un amplio apoyo entre la población circundante, quienes lo protegían y encubrían sus movimientos. Esta habilidad para esquivar a las autoridades y anticiparse a los operativos policiales revelaba el alcance del poder de Zambada. Se rumoreaba que tenía informantes en todas las esferas, tanto formales como informales, lo que aseguraba su impunidad. A pesar de haber sido detenido en ocasiones anteriores, siempre lograba salir indemne de la situación, gracias a su influencia y a los favores que había acumulado a lo largo de los años. La pregunta sobre si Ismael Zambada algún día iría a la prisión seguía sin respuesta. Su habilidad para eludir la justicia y mantenerse un paso delante de las autoridades sugería que quizás nunca enfrentaría las consecuencias de sus acciones. La lucha contra el Mayo Zambada y su imperio del crimen continuaba, pero hasta el momento, el escurridizo capo seguía burlándose de la ley. Este clip que acabamos de ver es de uno de los hombres más peligrosos en la historia moderna y uno de los narcotraficantes más poderosos. Probablemente ya lo conozcas, y es que te estoy hablando del Chapo. ¿Quién no conoce al Chapo? Un hombre déspota y mundialmente conocido por su crueldad y poder. Pensábamos que este hombre ya no nos daría noticias por estar encerrado, pero al parecer, ha liberado información importante de un hecho muy reciente. Te hablo del operativo sorpresa en Sinaloa. Hace muy poco se realizó una misión para capturar a el Mayo Zambada en Sinaloa. Antes de adentrarnos en el operativo, veamos el contexto y trasfondo de por qué se realizó. En los albores de los años 70, el Mayo se adentró en el oscuro mundo del narcotráfico, formando parte del Cártel de Guadalajara, una temida organización liderada por figuras emblemáticas como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Con el paso del tiempo, sus pasos lo llevaron al seno del Cártel de Juárez, bajo la tutela de Amado Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, donde eventualmente se erigió como un líder en ascenso,
tras la presunta desaparición de Carrillo. A diferencia de muchos de sus contrapartes en el mundo del crimen, Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, una estrategia que le ha conferido una aparente intangibilidad frente a las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses durante más de 5 décadas. A partir del año 2001, el Mayo Zambada comenzó a colaborar estrechamente con el Chapo Guzmán, formando el primer lazo con este hombre y consolidando así su influencia en el cártel de Sinaloa. Este vínculo se fortaleció especialmente a través de su hijo Vicente Zambada Niebla, quien desempeñó un papel crucial en la coordinación del envío de grandes cantidades de cocaína, desde varios países del Centro y Sudamérica hasta México, con destino final en los Estados Unidos. No obstante, surgen indicios que sugieren que el Chapo podría haber proporcionado información crucial que llevó al arresto del Mayo Zambada. Esta situación plantea interrogantes inevitables. ¿Cuál sería el motivo detrás de esta aparente traición? Si se suponía que eran aliados en el mundo del crimen organizado, diversas teorías han comenzado a circular, planteando la posibilidad de que el Chapo esté enfrentando una intensa presión por parte de las autoridades y que revelar información podría ser una estrategia para aliviar su situación legal, negociar su sentencia y mejorar sus condiciones dentro del sistema penitenciario. Veamos un poco más a fondo este tema. Según la investigadora Anabel Hernández, Zambada García, alias el Mayo Zambada, y Guzmán Loera, alias el Chapo, ya estaban inmersos en el complejo entramado del tráfico de drogas en los años 80, aunque no eran los más prominentes en ese momento. En aquella época, el liderazgo del negocio de estupefacientes en México estaba en manos de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan José Quintero Payán, Juan José Esparragosa Moreno y Pablo Acosta Villarreal. Operaban en las sombras figuras como Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero y Zambada García. En un nivel inferior se ubicaban Héctor Luis Palma Salazar, Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva, quienes, según Hernández, en su libro Los Señores del Narco, apenas destacaban como pequeños cultivadores, traficantes de drogas y pistoleros. Los informes indican que este último grupo, el más joven, se caracterizaba por su rebeldía y falta de cautela. Constantemente desafiaban las reglas establecidas por los más experimentados y disfrutaban de sus ganancias sin restricciones. Sin embargo, también eran reconocidos por tener ideas frescas e innovadoras. Para las autoridades estadounidenses, el Chapo fue quien revitalizó el negocio de los estupefacientes, colaborando con Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, para desarrollar nuevas estrategias de distribución de drogas. Por ejemplo, según J. Jesús Lemus, una de las estrategias más innovadoras fue el uso de alimentos como fachada para ocultar la droga, como donas de azúcar, sandías, latas de chicles, verduras precocidas y leche en polvo. Llegaron incluso a crear una marca de jugos para exportar la droga, llamada Los Dos Amigos. En referencia a la relación entre Guzmán y Palma, destacó Lemus en su libro Los Malditos Dos, El Último Infierno. Las investigaciones también señalan a El Chapo y sus asociados, quienes más tarde se convertirían en líderes del cártel de Sinaloa, como responsables de la creación de los túneles fronterizos. El primero de ellos fue descubierto en Douglas, Arizona, en 1990. Para el año 2000, casi una década después de la disolución del cártel de Guadalajara, el cártel de Sinaloa ya estaba produciendo y distribuyendo en masa cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína en Estados Unidos y algunos países de Europa. Con el tiempo, también incursionaron en el negocio del fentanilo. Actualmente, Guzmán Loera se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Por su parte, Zambada García sigue en paradero desconocido, en algún lugar del Triángulo Dorado. Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su arresto o captura. Debido a la extrema incertidumbre sobre la ubicación de Zambada y la cuantiosa recompensa ofrecida por su captura, el gobierno ha desplegado numerosos esfuerzos para dar con su paradero. Entre estos esfuerzos se incluye la operación sorpresa previamente mencionada en Sinaloa,
que refleja la intensidad de la búsqueda y la determinación por encontrar al prófugo capo. Es en este escenario de intrigas y operaciones encubiertas que surge la pregunta inevitable: ¿el Chapo traicionó a su antiguo amigo a cambio de favores en prisión? La mera especulación sobre una posible traición entre dos figuras emblemáticas del narcotráfico mexicano agrega un nivel adicional de complejidad a esta saga criminal. La posibilidad de que Guzmán Loera haya optado por entregar información sobre Zambada García a las autoridades a cambio de beneficios en prisión no puede descartarse fácilmente. En el mundo del crimen organizado, las lealtades son frágiles y las alianzas pueden desmoronarse en cualquier momento, especialmente cuando se enfrentan a las duras realidades de la captura y la condena. La noción de que el Chapo pudo haber sacrificado la confianza de un viejo aliado en aras de su propia supervivencia añade una dimensión intrigante y sombría a la historia. ¿Hasta qué punto llegaron las ambiciones individuales y la presión de las circunstancias para erosionar los lazos de la camaradería y complicidad entre dos de los narcotraficantes más prominentes de México? La operación sin precedentes de Sinaloa fue una incursión audaz en la región montañosa, llevada a cabo por unidades de la Armada con el propósito de ejecutar acciones operativas de suma importancia. A primera vista, estas acciones podrían haber parecido rutinarias, pero en realidad estaban enmarcadas en una misión estratégica, diseñada para capturar al legendario líder del narcotráfico, conocido como Mayo Zambada. Un exhaustivo informe de inteligencia había revelado ubicación precisa de Zambada en ese momento, lo que activó de inmediato las fuerzas de seguridad hacia el rancho donde se presumía que se ocultaba este influyente líder del cártel de Sinaloa. A pesar de la rapidez y determinación con la que se llevó a cabo el asalto, las fuerzas se enfrentaron a una resistencia tenaz por parte de los sicarios, leales a Zambada. En medio del caos y el combate, una vez más, el líder logró burlar a sus captores, escapando de las garras de la justicia. Esta operación, aunque no alcanzó su objetivo deseado, dejó en claro la habilidad y astucia tanto de Zambada como de sus seguidores, y subrayó la complejidad de la lucha contra el narcotráfico en la región. Son innumerables los esfuerzos que se han desplegado con el fin de rastrear o detener a Ismael Zambada, pero ninguno ha tenido éxito rotundo. Se presume que en la actualidad se encuentra oculto en la vasta región conocida como el Triángulo Dorado, resguardado por las intrincadas montañas y protegido por el respaldo de los lugareños, quienes lo consideran un benefactor debido a su generosidad hacia la comunidad. Es visto como un auténtico héroe, un hombre que ha dotado a la región de recursos esenciales, como escuelas, hospitales, sistemas de alumbrado público, áreas recreativas y otros proyectos que el gobierno central ha descuidado históricamente en estas zonas marginadas. Este apoyo de la población local crea un escudo invisible alrededor de Zambada, que lo hace casi inalcanzable para las fuerzas de seguridad. Esta conexión con la población le otorga a Zambada una ventaja estratégicamente significativa. Está siempre un paso adelante de cualquier intento de captura. Antes de que las fuerzas militares puedan avanzar en su territorio, el Mayo ya está al tanto de sus movimientos y puede adaptarse rápidamente para evitar ser atrapado. Esto quedó demostrado una vez más durante el último operativo llevado a cabo en febrero, donde, a pesar de estar muy cerca, las autoridades se quedaron a escasos 3 pasos de alcanzar al MZ. Los informes de inteligencia señalaban la presencia del señor del sombrero en un rancho apartado, oculto entre densos bosques. Con esta información en mano, se desplegó rápidamente un operativo coordinado, con helicópteros sobrevolando la zona desde el aire en busca de cualquier indicio de actividad sospechosa. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, los agentes se encontraron con una recepción hostil, recibiendo ráfagas de disparos provenientes de armas automáticas, como cuernos de chivo o AK-47. La respuesta de las fuerzas del orden no se hizo esperar y se desencadenó un intenso intercambio de disparos. En cuestión de minutos, lograron asegurar el perímetro, avanzando hacia el interior del rancho. Allí, se toparon con una escena desconcertante. Las habitaciones estaban desordenadas, pero aún tibias. La estufa seguía encendida, y sobre la mesa yacían platos con restos de comida fresca. Era evidente que el capo había estado en ese lugar recientemente, pero algo perturbador llamó la atención de los agentes: la sospechosa ausencia del objetivo principal. Todo indicaba que alguien había alertado al capo sobre la inminente operación, permitiéndole escapar una vez más.
sumiendo a los agentes en un halo de frustración y misterio. Identificar al informante que frustró el operativo resulta una tarea ardua, pues podría estar oculto entre las propias filas de las fuerzas del orden o entre habitantes y lugareños de la región. Como se ha mencionado, Ismael Zambada suele contar con la protección y lealtad de las personas que residen en el área donde se oculta. En cualquiera de los casos, el Mayo siempre parece anticiparse a los movimientos de las autoridades, lo que sugiere que cuenta con una red de informantes que se extiende, tanto en los ámbitos formales como informales de la sociedad. Esta red de informantes ha sido crucial para mantener la impunidad de Zambada. A pesar de que en ocasiones ha sido detenido, siempre logra evadir la justicia, muchas veces gracias a una simple llamada telefónica que le asegura su liberación. La influencia de Zambada se extiende a través de favores y sobornos, alcanzando a numerosos individuos que en situaciones ordinarias podrían considerarse incorruptibles. Sus recursos financieros han tocado los bolsillos de muchos, creando una red de complicidades que garantizan su libertad y su poderío en la región. En resumen, la protección de Zambada se sustenta en una compleja red de lealtades, favores y sobornos que lo mantienen intocable ante la justicia. Los rumores se propagan rápidamente, alimentando especulaciones y teorías sobre quién podría haber revelado la ubicación de Ismael Zambada. Mientras algunos sostienen firmemente que solo el Chapo podría haber traicionado a su antiguo socio, otros plantean una teoría contraria. ¿Y si en realidad fue Zambada quien advirtió al Chapo sobre la incursión en Sinaloa? En este complejo entramado de relaciones y rivalidades dentro del mundo del narcotráfico, discernir la verdad se convierte en una tarea desafiante. En este contexto, es crucial considerar todos los factores en juego. No se puede descartar la posibilidad de que la familia del Chapo u otros narcotraficantes estén involucrados en el caso. ¿Sería más conveniente para el Chapo traicionar a su antiguo compañero o colaborar con él? Esta pregunta plantea un dilema intrigante. ¿Se beneficiaría más el Chapo de una traición o de una colaboración estratégica con Zambada? La incertidumbre y la complejidad del panorama del crimen organizado añaden capas de intriga a esta situación. En un mundo donde las lealtades son frágiles y las alianzas cambian con frecuencia, cualquier escenario es plausible. La verdad, en medio de tantas especulaciones y suposiciones, puede ser difícil de discernir. Podemos adentrarnos aún más en la situación actual del Chapo y considerar la posibilidad de que haya negociado algún tipo de acuerdo con el gobierno, a cambio de mejoras en las condiciones de su encarcelamiento. Esta teoría plantea un escenario intrigante. Es posible que, ante la dureza de su reclusión y las condiciones deplorables en las que se encuentra, el Chapo haya buscado establecer un pacto con las autoridades. Imaginemos la posibilidad de que, desde su celda, en la prisión de máxima seguridad, el Chapo haya comenzado a tejer una compleja red de negociaciones y acuerdos. Podría haber ofrecido información valiosa sobre sus antiguos socios, sobre operaciones criminales en curso, o incluso sobre la estructura misma de los cárteles de la droga, a cambio de un trato más benigno por parte de las autoridades penitenciarias. Este escenario plantea una serie de interrogantes fascinantes sobre la naturaleza de la justicia y la negociación en el mundo del crimen organizado. ¿Hasta qué punto estarían dispuestas las autoridades a ceder ante las demandas de un criminal tan notorio como el Chapo? ¿Qué tipo de concesiones podrían haber sido ofrecidas o aceptadas en el marco de estas posibles negociaciones? Hace no mucho, el criminal mandaba una carta detallando sus condiciones en la extrema cárcel donde se encuentra alojado. Me presento como un ciudadano mexicano de 64 años, que fue extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017. Comienza su extensa carta de 7 páginas, redactado en inglés y firmado por el infame capo bajo el nombre de Joaquín Guzmán L., según ha sido difundido por la cadena. Debido a las condiciones en ADX, el nombre de la penitenciaría de Florence. Ahora sufro de intensos dolores de cabeza, pérdida significativa de la memoria, espasmos musculares, estrés y profunda depresión, revela el Chapo. El trato que estoy recibiendo es atroz e inequitativo, y está exacerbando mis problemas de salud mental y física. Ruego a esta honorable corte que intervenga. Solicita con respeto al Tribunal Federal de Denver, que recibió la demanda en octubre de 2021,
y que se espera que emita un fallo en las próximas semanas. Atrapado en una celda de apenas 3 metros de largo por 2 de ancho, vive en un estado de virtual aislamiento, con contacto humano limitado, únicamente a los custodios que lo esposan de pies y manos durante sus escasos momentos fuera de la celda. Según ha señalado su abogada, Mariel Colón Miró, se le concede el derecho de respirar aire fresco durante 10 horas semanales. Aunque desde diciembre de 2019, este tiempo se ha visto drásticamente reducido a tan solo 3 horas. Además, se le prohíbe tener contacto con otros reclusos y sus llamadas telefónicas están restringidas a 2 sesiones mensuales de 15 minutos cada una, limitadas a comunicarse únicamente con 2 de sus hijas, una hermana y su madre. Incluso las cartas que envía tardan hasta 10 meses en ser entregadas, debido a los estrictos procesos de revisión establecidos por las autoridades penitenciarias. Hablamos de una zona donde convergen figuras de renombre siniestro, entre las que se destacan individuos como Theodore John Kaczynski, reconocido mundialmente como el Unabomber, cuya infame reputación se cimentó en el envío de cartas bomba como medio de terror; Jonar Tsarnaev, cuyo nombre resuena en los escalofriantes ecos del atentado perpetrado durante la maratón de Boston en abril de 2013; Richard Reid, un individuo entrenado por Al-Qaeda, cuyo intento por detonar un zapato bomba a bordo de un vuelo entre París y Miami en el fatídico año de 2001 lo convirtió en un símbolo de la amenaza terrorista global. Y, por último, pero no menos perturbador, uno de los cerebros detrás del ataque devastador contra las Torres Gemelas en 1993, Ramzi Youssef. Teniendo en cuenta estos elementos, es razonable considerar que la traición por parte del Chapo podría ser una estrategia para obtener beneficios, tal como ha ocurrido en la historia en numerosas ocasiones. No obstante, la verdadera naturaleza de los eventos solo será revelada con el paso del tiempo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?